Bueno, sinceramente a mí me encanta ver a la gente que tengo delante y demás, pero tenemos que asumir que las circunstancias son las que son y para que realmente pues, se pueda hacer una grabación óptima, ¿no? De las circunstancias, pues tiene que ser así. Bien, pues em, quiero que veáis un poquito el título, ¿no? De esta charlita, ¿no? De lo que voy explicando. El título no es no sé, como el castigo de la autoestima o lo inmutable de la autoestima, ¿no? No se trata de algo inmutable. La autoestima es algo que se experimenta, ¿vale? Cuando hablamos de experimentación, hablamos de la parte, a mí me gusta mucho utilizar la parte de la biología y demás, y es innegable que tengamos que aludir muchas veces a eso. Necesitamos experiencia, ¿vale? La autoestima es una experiencia, eso lo denomino incluso como un arte, como muchas de las cualidades, ¿no? Cuando hablamos de fortaleza, de virtudes, al fin y al cabo es un arte porque moldeamos, somos capaces de moldear nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno. En ese sentido, es importante que tengamos en cuenta una cuestión que muchas veces por simple parece que no puede explicar o que no representa lo que sucede en realidad, porque nosotros estamos acostumbrados a resolver las situaciones de una manera compleja, porque entendemos la vida como algo complejo. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de gráfico es muy significativo, muy simbólico. ¿Por qué? Porque habla de cómo forjamos la expectativa en función de lo que la realidad nos brinda. La cuestión aquí es la siguiente. Este tipo de gráfica podría explicar, podría ser un atrevido y podría decir que explicaría el 98 o 99% de aquellas situaciones que nos causan malestar, ¿vale? Y al fin y al cabo una cosa que depende también de nosotros. Y nos podemos poner como queramos. Podemos decir, es que esto es lo que tengo que hacer, es que esto es la vida es que me ha tratado así, es que esto me ha venido de esta manera. Bien. Hago un inciso. El enfoque que voy a dar y que estoy dando sirve para familiares, para los familiares que estéis de personas con SK y las propias personas que tenéis SK. Es decir, que sintámonos aludidos todos. ¿De acuerdo? Solamente que en este sentido, pues bueno, pues evidentemente no podemos evitar pues, que hagamos alusión a esas particularidades que suceden en las personas con SK. Bien, cuando nosotros tenemos una alta expectativa, Mamá pero la guapísima realidad, caras. pero la realidad no concuerda, ¿de acuerdo? Existe una disonancia. Esa disonancia se traduce directamente en nuestro cerebro como frustración, fracaso, decepción, desilusión. ¿Ok? En ese sentido, nosotros tenemos que estar de acuerdo en eso. ¿Qué pasa? Que, ¿dónde estaría la cuestión? La cuestión estaría en asimilar o asemejar, sincronizar la expectativa, lo que yo espero del entorno, lo que yo espero de la vida, lo que yo espero de mí mismo, ¿ok? Lo que yo espero de cada situación, persona y cosa, en función de lo que yo estoy experimentando realmente. Si yo quiero, por ejemplo, no sé, escribir, necesitaría un lápiz. Si yo quiero escribir y no tengo lápiz, yo soy responsable de fabricarme un fracaso. Es decir, no tengo lápiz, ¿qué hago? Me quejo, disonancia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Trabajar ese aspecto de mi vida para poder obtener un bolígrafo. Y a lo mejor no se trata de obtener el bolígrafo, sino de dedicarnos a otra cosa. No tiene por qué ser todo nada o siempre lo que nosotros tengamos en mente. Sobre todo esto pasa a personas proyectivas. Hay personas proyectivas que son líderes de vida, que son inconformistas, les gusta hacer muchas cosas y evidentemente tienen alta probabilidad de darse y toparse con situaciones que realmente les lleven a situaciones de disonancia. Pero claro, aquí la cuestión es lo que vamos a ir hablando a continuación. ¿Qué es la realidad y cómo la interpretamos? En ese sentido, antes de continuar con esa línea, nosotros tenemos que tener claro esta cadena. No sé si la veis bien, ¿de acuerdo? De todas maneras, esta diapositiva se la pasaré a Benjamín, Nacho y la distribuiremos. Bien.
Fijaros lo que pongo en el título. Alimentamos el pensamiento. Elegimos emociones. Elegimos emociones. Es decir, no solamente somos como eh, personas o seres sumisos a la emoción y que las emociones nos atacan o nos benefician en función de cómo el universo o algo se mueva fuera de nosotros. Las emociones las elegimos. Bien, las personas normalmente me plantean el eslabón del pensamiento. Si lo veis ahí, pone pensamiento en el eslabón. Vale. Las personas me suelen decir, Juan Carlos, ¿cómo puedo cambiar el pensamiento? Por favor, una varita mágica, un chasquido, un caramelo, una pastilla de estas como la de Matrix, la roja o la azul, por favor, cámbiame el pensamiento. Eso no funciona así. Nosotros tenemos que ser coherentes y buscar primero en lo que sucede, en nuestros orígenes. ¿Cuál es nuestro origen? Primero la salud. Nosotros sin ella, como pongo ahí, sin ella sencillamente no existimos. ¿Qué sucede aquí? Nosotros si no tenemos salud, si tenemos 39 de fiebre, lo único que queremos y le pedimos al universo o a Dios, lo que le pedimos es, por favor, recógenos ya, ¿vale? Porque nuestro cuerpo se pone pata arriba. Pero ¿qué pasa cuando tenemos salud? Cuando tenemos salud, ya empezamos a movernos, ya empieza la mente, ya empieza el procesamiento de la información, nuestras antenas, nuestros sensores, nuestros 5 sentidos empiezan a moverse. Bien, el siguiente paso es la consciencia. Necesitamos saber quién soy. Necesitamos saber qué hago aquí. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Esto me beneficia? ¿Esto es bueno? ¿Esto es sano? Bien. Después de la conciencia es el tiempo. Como pongo ahí, es el orden de lo que hago, digo y pienso en un momento, en un instante. Muchas personas, cuando trabajo, por ejemplo, la regulación del tiempo, muchas veces, muchas personas dicen, Juan Carlos, que yo me estoy agobiando nada más que con el horario que me estás poniendo. Digo, ahora mismo, porque no estás acostumbrado y te has habituado a huir de la estructura o de la disciplina, que la disciplina, al fin y al cabo, es orden del tiempo. Desde la disciplina y el orden del tiempo se plantean todas aquellas cosas que nos gusta hacer y la incorporamos en ese tiempo. Las personas no piensan, no admiten que viven frustradas porque quieren hacer cosas y no tienen tiempo para hacerlas. Las personas tenemos que ser conscientes de que hay un tiempo y ese tiempo lo gestiono yo. Porque cada una de las personas que estamos ahora mismo aquí conectados y sincronizados, podemos decidir desnudarnos, poner un taparrabos y ir a 7 kilómetros monte adentro, por ejemplo, y vivir con una cabra, una vaca y con un río al lado. ¿Vale? Nosotros asumimos dónde estamos, asumimos participar en este laboratorio de vida, como muchas veces denomino, y necesitamos incorporar y ordenar un tiempo para vivir las cosas como queremos vivirlas, para hacer las cosas que queremos hacer, para vivir experiencias con las personas que queremos vivirlas. Necesitamos un orden. Eso es inevitable. El siguiente eslabón es la actitud. Ese eslabón de la actitud, como pongo ahí en la antesala, la experiencia es el pulso. Es esa cuestión que decimos nosotros, uy, ¿y si me fuera este fin de semana a la montaña? ¿O a la playa? ¿O me pusiera a coger la bicicleta? ¿Ok? Es el pulso. ¿Qué pasa? Que el pulso es importante que vaya acompañado de una conducta. Mientras no sean conductas negativas o que interfiera en la vida y la integridad de otras personas y la integridad propia, toda conducta es bienvenida. Entonces, si acompañamos la actitud con una conducta, evidentemente vivimos una experiencia. Esa experiencia se traduce en sensaciones. Como pongo ahí, las sensaciones es el primer feedback de la conducta, lo que nos hace sentir lo que hacemos. Muy importante. Bien, todo lo que hemos dicho hasta ahora, hasta las sensaciones, es lo que hace que el pensamiento se alimente. Como pongo ahí, los pensamientos se alimentan de conductas. Se crean nuevos pensamientos en cada movimiento, en cada conducta. ¿De acuerdo? Inevitable. Tenemos sentidos humanos, tenemos receptor humano. Existe algo que se llama teoría del foco atencional. Si nosotros estamos enfocando a una cuestión positiva, estamos en una fiesta, estamos riéndonos, estamos disfrutando una charla que a lo mejor nos gusta, que nos hace sentir sensaciones de gestión emocional, pues eso lo vamos a interiorizar. Ahora, si estamos en un concierto de heavy metal, estamos
hablando de la guerra, viendo las noticias, cómo nos ponen la escena. Pues evidentemente las emociones van a ser de otro tipo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Ahí está lo que hemos hablado. Si nosotros queremos elegir emociones, necesitamos dirigir la atención a aquellas cosas que nos hacen sentir bien. Si yo os pregunto, cada uno tenéis vuestra idea, si yo os pregunto, ¿cuál sería la situación que te haría sonreír ahora? ¿Cuál sería la situación que te hiciera sonreír ahora mismo? Y cada uno podéis viajar al recuerdo de la infancia, podéis recordar a un monologuista, a una persona, José González o Dani Rovira, podéis pensar en hablar con un familiar, porque cuenta muy bien los chistes. Ahora, si os digo, iros, viajad y elegid un lugar, algo, una situación que os haga sentir enfado. También podéis viajar, ¿de acuerdo? Fijaros cómo voy sugestionando a la mente y eso lo hacéis vosotros mismos, con vosotros mismos todos los santos días. Más aún cuando hay algo que se llaman distorsiones cognitivas, que hoy no lo voy a explicar porque es un tema ya que ya de por sí requiere una charla y que continuamente está martillando y va atentando, eso sí que es un acto terrorista, ¿no? Eso va atentando contra nuestra propia forma, de nuestra propia libertad emocional y nuestra forma de relacionarnos con el entorno. Bien, después de que hemos alimentado el pensamiento y la emoción, hemos equilibrado el pensamiento, hemos estabilizado la emoción, todo eso sucede, es lo que hay desde la salud hasta la emoción, lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra mente. Cuando nosotros estamos bien, pasamos al siguiente eslabón. El siguiente eslabón es la trascendencia, es lo que proyectamos fuera de nuestra piel al resto de seres vivos y al universo, ¿de acuerdo? En todo en general. Y esto es entonces cuando nosotros nos mostramos cómo somos a los demás. Y esa gente, la gente que sin que se vincula, que vibra a la misma frecuencia que vosotros, ¿ok? Empieza a acercarse. Y las personas que son más los rollos, que son quejosos o quejosas por naturaleza, se empiezan a alejar extrañamente se empiezan a alejar. Y ahí es cuando yo hablo de armarse de un equipo, de un buen equipo de vida. ¿De acuerdo? Intentar entender que lo que hacemos es aumentar la probabilidad de que las cosas salgan de las situaciones, salgan como nosotros queremos que salgan, ¿de acuerdo? Esto aumentamos la probabilidad, no garantizamos, ¿de acuerdo? Hay muchas personas que piensan que no pueden permitirse estar bien porque hay algo como una especie de balanza universal o divina macabra que equilibra esto en el sentido contrario. Todo lo bien que lo pasemos en un momento, todo lo bien que nos vaya, va a ser equilibrado en todo lo mal que lo vamos a pasar. Eso no es así. Nosotros sencillamente proyectamos vivir de una manera y automáticamente empezamos a aumentar la probabilidad de éxito en nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás y con las situaciones que nosotros tengamos delante. ¿De acuerdo? Por último, cuando está sincronizado lo que hay dentro y lo que hay fuera, el último eslabón es la existencia, es la toma de conciencia de que soy, estoy y siento una libertad espiritual. La libertad espiritual no es una libertad religiosa, ¿vale? La espiritualidad no tiene que ver con lo religioso en este caso, ¿de acuerdo? La libertad espiritual es una sensación de que no debo nada a nadie, nadie me debe a mí, no tengo la necesidad de pedirle a nadie ni a nada que haga lo que yo quiero que haga. ¿Ok? Ni siquiera a mí mismo. Si yo me conozco, me descubro, conozco mis límites, conozco mis virtudes, mi infierno y mi cielo, conozco todo de mi vida. Eso sí que es un arte y eso es una buena inversión de nuestro tiempo, conocernos y conocer las personas con las que estamos interactuando. Bien, en ese sentido, volvemos a aludir a las cuestiones de cómo interpretar la realidad. Como sabéis, en la otra charlita que pude dar, tuve la gran oportunidad de daros, pues hablé un poco de las ilusiones ópticas. Aquí tenemos de nuevo un reflejo de las ilusiones ópticas. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, en la figura central, arriba, superior, vemos un triángulo, ¿vale? Vemos un triángulo, somos capaces de que nuestra mente represente dos triángulos, uno blanco y otro con un filo negro. Bien, eso lo crea la mente. No existe. Si vosotros tapáis figuras, partes de ese dibujo, veis una esfera, ¿vale? Unos sectores con el falta un trocito, o unos triángulos inacabados que le falta un lateral.
Pero en conjunto, la realidad es como que la realidad que la realidad que percibimos es de un triángulo, de dos triángulos completos o círculos completos detrás de un triángulo blanco. Pasa lo mismo con el cubo que tenemos debajo, en la parte central inferior, pasa en la percepción de círculos geométricos, la figura o la composición geométrica de un círculo en la parte derecha, en la parte izquierda vemos una esfera con púas, con pinchos, es decir, para que veáis cómo funciona la mente. Tenemos aquí también otra forma de ver, ¿no? ¿Veis? En el lado derecho hay una imagen blanco, no hay nada. Ahora, por favor, mantened 15 segundos la mirada puesta en la punta de la nariz de esta persona. 15 segundos, yo os aviso. Y cuando os diga que cambiéis a la imagen de la derecha, al cuadrito que tenéis a la derecha blanco, lo hacéis, ¿vale? Fijaros en el punto central de la nariz. Ahora posicionad, focalizad rápidamente en la parte blanca, focalizad vuestra atención ahí, vuestra visión. Si os dais cuenta, al pasar, es como un instante, no se queda permanente, pero al pasar de fijaros en el punto de la nariz que tiene esa persona en un negativo, rápidamente cambiar la mirada y en el recuadro blanco podéis ver la figura incluso casi que en color de la persona que hay detrás. ¿Ok? Es asombroso cómo funciona la mente. Es impresionante. Bien, seguimos adelante. Esto es una cuestión también que tiene que ver con algo que se llama programación neurolingüística, ¿vale? Me gustaría que pensarais, evidentemente no me lo vais a decir todo porque estáis mucha gente, muchas personitas, pero me gustaría que vieseis qué significa emocionalmente para vosotros esta palabra, ¿de acuerdo? Vale, si a esta palabra evidentemente, lo normal es que me digáis, pues no, emocionalmente ni enfado ni nada. Es decir, no he visto nunca esta palabra. Por mucho que nuestro cerebro a nivel interno ha buscado nuestro archivo histórico acerca de las palabras y el vocabulario que tenemos, no va a encontrar nada. Puede coger aproximaciones, puede interpretarlo como acrónimo o siglas de algo, pero no va a identificar la palabra OR. Sin embargo, intentad visualizar lo siguiente. Imaginaros que le ponemos una T al lado de la O, ¿vale? A la izquierda de la O, y una E a la derecha de la P. La palabra que surge es torpe. En ese momento solamente habríamos incorporado dos letras nada más, pero la incorporación de dos letras nada más ya ha cambiado nuestra percepción y nuestra experiencia emocional, porque torpe normalmente está vinculado con un aspecto negativo nuestro. Pero vamos más allá. Si nosotros decimos, si yo digo, por ejemplo, soy torpe, no es lo mismo decir que mi conducta es torpe. ¿Por qué no es lo mismo? Teniendo el mismo concepto que es la torpeza. Torpe, torpe. Soy torpe, mi conducta es torpe. Porque cuando hablamos del ser, si nosotros decimos soy torpe desde que nazco hasta que me voy de esta vida, hasta el momento de irme de esta vida y más allá. Sin embargo, nos decimos que nuestra conducta es torpe, mi conducta es torpe, mi conducta en un momento dado he descubierto que es torpe. Si hago algo para que deje de ser torpe, la conducta efectivamente dejará de ser torpe y continuaré mi vida sin la torpeza. ¿De acuerdo? Eso, fijaros, estamos dentro del marco de lo que es la programación neurolingüística, lo que programamos a nivel neural lingüístico, ¿ok? Nuestro cerebro. Eso no puede ser, eso no puede pasar desapercibido en nuestras vidas. Vamos a lo siguiente. Hay algo maravilloso que a mí me encanta hablar y de hecho casi que una de las columnas que sostiene mi profesión es precisamente esta, la plasticidad cerebral o la plasticidad neural o la neuroplasticidad nos permite cambiar y aprender a lo largo de nuestra vida.
Existe, por ejemplo, cuando trabajo mindfulness, existen realmente estudios que hablan del efecto que tiene el incorporar nuevos aprendizajes, el alimentar nuevos enfoques a nuestra vida. Hay cambios, aumenta la sustancia gris. La sustancia gris, si veis el dibujito que tenemos a la derecha, aparece una figura, un perfil humano, una figura humana, un cerebro a la izquierda y en el centro aparece una neurona. Bien, el cordoncito que sale de la neurona, eso se llama axón. Es el conjunto de axones configuran la sustancia blanca del cerebro. Lo que hay arriba tiene un puntito amarillo, que es el núcleo de la célula, ¿de acuerdo? Y eso, un conjunto de células, como aparecemos, esa parte de la célula o de la neurona, esa parte de la neurona se le denomina sustancia gris. Bien, mindfulness, por ejemplo, no hace que aumentemos la sustancia gris, aumentamos el número de neuronas, de núcleos, de cuerpos del soma, ¿vale? Mientras los sones son como la autovía, ¿no? Por donde se conduce toda la información. Si aumentamos el número de cuerpos somáticos, lo que estamos haciendo es crear o fomentar, potenciar un cerebro eficiente. Y un cerebro eficiente, como pongo en el dibujito de abajo, el hemisferio derecho estaba vinculado con la creatividad, la imaginación, el hemisferio izquierdo con más lógica, matemática, cuadriculado, ¿no? Nosotros aumentamos con el aumento, con la plasticidad neural, con el aumento de la sustancia gris, hacemos que el cerebro crezca exponencialmente, dándonos una perspectiva de la vida mucho más amplia, accediendo o asumiendo el mundo que nos rodea de una forma más comprensiva, de una forma más precisa, para que captemos lo que realmente es importante. ¿De acuerdo? Yo muchas veces lo digo, la sopa de letras, los sudokus, la lectura. Eso, eso sí que es un buen tratamiento psicológico y farmacéutico, por decirlo de alguna manera. Eso sí que es un buen tratamiento. Con esas cuestiones, fijaros nada más que la lectura o la sopa de letras, estamos trabajando la atención, la memoria, la concentración. Y eso hace que realmente podamos tomar decisiones, porque lo que atendemos y lo que memorizamos repercute en la toma de decisiones en función de la experiencia que hemos vivido. Bien, todos son aspectos cognitivos. Cuando la gente no habla, tú lo que necesitarías es un poco de estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva se traduce en el trabajo de la atención, de la concentración, de la memoria y en algo más complejo, trabajar la toma de decisiones. Bien, seguimos con la experiencia de la autoestima. Bien, la autoestima está compuesta por tres elementos. Lo cognitivo, ¿vale? Ya hemos hablado de lo cognitivo. Atención, memoria, concentración. Y eso tiene que ver con los pensamientos, con la idea, las creencias, los valores que tenemos. Tiene que ver otro elemento que es lo conductual, lo que decidimos y lo que hacemos en un momento dado, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el tercer elemento es el afectivo, lo que sentimos, lo que experimentamos emocionalmente. Luego la autoestima tiene tres componentes: cómo pensamos, lo cognitivo; cómo actuamos, lo conductual; cómo sentimos, ¿vale? Que es el plano afectivo. Bien, en función de cómo combinemos esos tres elementos, vamos a dar lugar a 4 tipos de autoestima, ¿vale? Muy atentos. Venga, seguimos hacia adelante. Una persona, y me gustaría que tuviese la mente abierta, ¿vale? Que si esto sucede, no lo veáis como madre mía, cielo santo, que esto me está pasando a mí. No lo veáis así. Intentad verlo del punto de vista de, pues si esto es lo que tengo, voy a modificar formas de conducta, ¿vale? Una persona con baja autoestima pasiva es una persona inexistente, no se defiende, triste, sin metas, pasiva, sufre, temerosa, tiene miedo a todo lo que hace, derrotista, es decir, se rinde fácilmente, se aísla, es insegura, se ofende fácilmente, no se encuentra, es decir, va desorientada, ¿no? Una persona que va desorientada, y complace para ser aprobada. Hemos hablado antes con Nacho un poquito la depresión, ¿no? ¿Qué pasa con la depresión, no? La depresión surge por diversas razones, ¿no? Pero si nosotros fijamos y recordamos la gráfica que he puesto antes de la expectativa y la realidad, al fin y al cabo, cuando yo veo a una persona con depresión, no veo una persona
débil, no es una persona débil. Porque si fuese una persona, por ejemplo, una persona conformista que se conforma con cualquier cosa, esa persona no estaría triste. ¿Cuántas personas conocemos de nuestro entorno que no se preocupan por las cosas, se muestran irresponsables? Esas personas no tienen depresión, pero sin embargo están manteniendo ciertas cuestiones. Entonces, son personas que son conformistas. Una persona inconformista, una persona que sabe que hay algo más, que le gustaría disfrutar de lo que otras personas disfrutan, son más fáciles que entren y no lo disfrutan y es más fácil que entren en este tipo de escenas. Por eso, para mí, una persona con depresión no es una persona débil. Es una persona sencillamente que vamos a ir asumiendo que esto, que, nos está, que estos criterios, estar sin metas, sufrir, ser temeroso, forma parte de un conjunto de acciones y conductas que nos lleva a experimentar, ser y tener una baja autoestima pasiva. Vamos al siguiente tipo de autoestima. En este caso, una autoestima baja agresiva. En este momento hablamos, y en este concepto, nos vamos a algo llamado secuestro emocional, ¿de acuerdo? La autoestima baja agresiva muchas veces es difícil de ver porque parecen personas, las personas que manifiestan esto, parecen personas que son muy seguras de sí mismos, de sí mismas, ¿no? Porque se expresan con contundencia, se expresan con mucho abordaje, con mucha seguridad aparentemente, pero realmente son personas que necesitan ponerse a la defensiva, necesitan imponer lo que están diciendo porque no pueden soportar no llevar razón. ¿De acuerdo? Una persona con baja autoestima agresiva critica, basa su vida en criticar, superficial, es decir, no se queda con la esencia de las cosas, es irresponsable, pasiva, no tiene control, va a descontrolar a salto de mata, como suele decirse, ¿no? Es una persona envidiosa, agresiva, necesita controlar en todo rato, es decir, está sin control, pero es que necesita controlar. Fijaros la paradoja y el conflicto interno que pueda tener esa persona. Es una persona insegura, impositiva, ofensiva y atribuye externamente los errores propios a los demás. Es decir, si algo sucede mal, o erróneo, son capaces de decir, no, 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 si la culpa es tuya. Es decir, atribuyen externamente los errores y no asumen los propios. Nosotros podemos vernos reconocidos en este tipo de autoestima o podemos tener personas a nuestro alrededor que se muevan con ese tipo de criterios. Bien, eso se denomina autoestima baja agresiva. Vamos al siguiente tipo de autoestima. La siguiente tipo de autoestima es la autoestima media, ¿vale? Son personas sin aspiraciones. Una persona tímida, del montón, no intenta destacar, es indiferente, es decir, pasa del tema, de las cosas, no le da igual muchas cosas, se muestra quejosa continuamente, es irresponsable, es un barco sin timón, va como a la deriva, ¿no? No pretende cambiar, no intenta cambiar, no, yo soy así, así estoy bien, yo tengo mi propia psicología, ¿no? Es una persona apática, una persona que le cuesta hacer las cosas y que pasa también de los temas, se muestra fría, indiferente, como me he dicho antes. Una persona que sale del paso, procrastina, deja las cosas para el final, siempre se encuentra con la presión de que tiene que hacer las cosas porque ya no tiene tiempo, tiene metas inconclusas, es decir, no termina lo que empieza, es una persona indecisa y conformista. ¿De acuerdo? Todos estos criterios, insisto, como he dicho antes, la experiencia de la autoestima, una persona que trabaje este tipo de criterios se va a convertir en una persona con autoestima media. Es así. Y ahora una de las cuestiones que evidentemente son de lo más interesante de la charla es cómo se hace una persona con alta autoestima. Una persona con alta autoestima está en armonía, ¿de acuerdo? En sincronía con lo que sucede fuera y lo que dentro, ¿de acuerdo? Una persona con alta autoestima practica en su día a día el pensar antes de hablar y actuar. Es responsable. Tendrá responsabilidades más complejas, más sencillas. Es responsable. Corrige los errores. Una persona con alta autoestima ha cometido, comete y va a seguir cometiendo errores. Lo que pasa, lo que diferencia a una persona con alta autoestima a una persona con autoestima baja agresiva, por ejemplo, es que corrige los errores, lo intenta enmendar, ¿de acuerdo? Si no, aprende e intenta evitarlos para próximas circunstancias futuras. Una persona con alta autoestima lleva la rienda de su vida, se muestra asertiva. La persona asertiva
burdamente o comento así de forma más de andar por casa, una persona con asertividad vela por los derechos de los demás y por los suyos propios, ¿de acuerdo? En ese equilibrio, ¿va? Una persona con alta autoestima es humilde, se siente bien consigo misma, es comprensiva, es empática, respeta, acompaña a otras personas, ¿vale? No se deja llevar por la conducta empata. La conducta empata es sufrir con las personas que sufren. Hay personas que dicen, sí, te entiendo mucho y me está haciendo llorar. Vamos, eso no es empatía. Porque con el llanto nosotros no vamos a consolar a otras personas que están llorando. Nosotros consolamos con la empatía, ¿vale? Por ejemplo, a mi nivel, cuando, por ejemplo, he tenido la oportunidad de actuar en un accidente de tráfico, en una persona en un momento crítico porque tiene una idea directa e inminente de quitarse la vida, pues evidentemente tengo que mostrarme con empatía, no empata, ¿vale? Con empatía. ¿Qué significa eso? Acompañar. Yo acompaño a esa persona. Muchas veces en los accidentes o en actos terroristas, el comportamiento de un profesional, de un psicólogo, en este caso, se basa sencillamente en estar al lado de una persona. A lo mejor cogiéndole la mano, nada más. No hay palabras mágicas, no hay. No, 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 solamente eso. También se previene que la persona que en ese momento está en shock puede que a lo mejor, sin darse cuenta, vaya a un sitio que peligre, un barranco o, en fin, pueda cometer algún acto de forma enajenada. Entonces también estamos nosotros ahí para prevenir que esa persona no tenga esos comportamientos autolesivos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, el componente de la empatía es fundamental, que lo entendamos bien. Una persona con alta autoestima es respetuosa, reconoce lo bueno de los demás, no lo envidiamos. Es como, por ejemplo, pues, ¿qué gafas más chulas lleva Nacho? Pues, ¿qué camiseta más chula lleva Benjamín? Es decir, nos vamos alegrando de esas cosas. ¿Qué pasa? Que el buen rollo que generamos es que eso es como si nos mirásemos en el espejo, es que eso nos viene de vuelta. Igual que la queja, en el caso de la autoestima baja o ser ofensivo, como en el caso también de la autoestima baja agresiva. Si nosotros nos mostramos así, eso es lo que vamos a recoger. Algunas personas lo llaman karma. Eso es acción-reacción, directo. ¿Va? Una persona con alta autoestima se adapta, confía en sí misma y regula su agresividad e instintos. Una persona con autoestima, con autoestima alta, siente también la agresividad, se enfada, ¿vale? Y también siente el instinto de machaco, ¿no? Pero lo que hace en vez de huir o dejarse llevar por ellas, lo que hace es regularlas. Ahí está la clave, ahí está la clave. Una persona con SK, y bueno, pues tiene la gran oportunidad de estos años, estos últimos años, pues trabajando también en las características de una persona con SK. Y es fascinante porque este tipo de cosas se aplican también a ellos, ¿no? A las personas que tienen SK. Y porque su nivel de comprensión es que, evidentemente, eh, está totalmente preparado para captar este tipo de cuestiones y matices más emocionales y cognitivos, ¿de acuerdo? Luego, tal cual lo estamos viendo, vamos trabajando que además luego al final se convierte en objetivos de trabajo. Porque, bueno, ¿cómo aprendo? ¿Cómo confío en mí mismo, Juan Carlos? Porque está muy bien que me digas que si confío en mí mismo, tengo alta autoestima. Eso está guay, ¿vale? Bien, pero ¿cómo aprender a confiar en mí mismo? Yo tengo, aquí no lo tengo en la diapositiva, ¿vale? Pero tengo 4 formas, 4 pautas para trabajar el que una persona sea segura de sí misma y confíe en sí mismo. ¿Cuáles son esas pautas? Las pautas son las siguientes. En primer lugar, aprender a dar conciencia a las pequeñas cosas, a ponerle cariño a todo lo que hacemos, a ponerle cariño a todo lo que tenemos, valorar lo que tenemos. Eso es muy importante. La expectativa, tener una expectativa acorde a la realidad, eso también hace que tengamos confianza en nosotros mismos, porque nos basamos en la realidad. Otra es rodearnos de gente que nos quiere y nos aprecia de verdad, no los que estamos por interés o por circunstancias, no, los que nos aprecian de verdad, ¿de acuerdo? Y la última, que es tener la valentía de descubrir el futuro, las cosas, no tener miedo de la incertidumbre del futuro, tener la valentía de descubrir.
las cosas que tienen que, no, que están por venir, ¿de acuerdo? Luego, esto es muy importante que se trabaje tanto la persona con SK como todo su entorno, es fundamental. Y vosotros fijaros que lo de pensar antes de hablar y actuar, eso ya lo podemos poner en práctica directamente. El respeto, la responsabilidad, es decir, son cosas que no hace falta hacer un máster de cada una de las cosas que nos lleven a adquirir estas competencias dentro de 17 años. No hace falta. Esto ya lo podemos practicar. Está el laboratorio de la vida ahí fuera. Es decir, vamos a por ello. Bien, seguimos adelante. Tenemos el trabajo de talento, es decir, cuando estamos sincronizados a nivel del trabajo de la alta autoestima, bien, pues ya nos permitimos cosas como trabajar fortaleza, trabajar las virtudes, los talentos, ¿vale? Que habla de las capacidades, ¿no? Tengo capacidad, como tengo capacidad puedo, y si puedo lo desarrollo. Como tengo un compromiso, quiero, decido hacerlo y estoy motivado. Nada más que querer y tener un compromiso ya nos lleva a la motivación. Y la acción, que es lo que hemos dicho antes de la conducta. La acción, actúo y con la actuación continuada creo un hábito. Una de las cosas que evidentemente me encuentro con con problemas, no solamente en las jóvenes o adolescentes con SK, sino también un poco en población general de esa misma franja de edad, ¿no? Esa etapa de vida, que es que no tienen un hábito de estudio, por ejemplo, o un hábito no solamente de estudio, sino de las responsabilidades o de los placeres. Es decir, hay gente que le gusta leer o le gustaría pintar, pero resulta que como no tiene un horario, no tiene una organización del tiempo de estudio, pues a lo mejor se tira toda la tarde dándole vuelta a los deberes, a las tareas. Sin embargo, cuando tenemos una buena estructura que optimice nuestro tiempo, tenemos un tiempo asignado para poder ocuparnos de nuestras responsabilidades académicas y vemos que después de esa franja de horas también tenemos la responsabilidad de ocuparnos de trabajar esas cosas que nos gustan. Es decir, por ejemplo, es lo que muchas veces intento comunicar, ¿no? La disciplina implica orden y organización, pero es que dentro de la organización es necesario que se incorporen los tiempos de descanso, los tiempos de estimulación emocional del alma, de la esencia. Es importantísimo, ¿de acuerdo? Seguimos. Aquí tenemos una de las cuestiones más importantes. Las personas, cuando son conformistas, se mantienen en su zona patológica de confort. Y digo patológica porque algunas personas no viven en su zona de confort, viven en su zona de disconfort. Que muchas veces cuando las personas dicen, no, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Bien, si nosotros, como he dicho antes, descubrir, ¿no? El concepto ese maravilloso de descubrir. Si nosotros cogemos y decimos, me gustaría aprender a pintar, ¿va? Y si nosotros somos libres de pensamiento, pues tenemos el pulso, realizamos la conducta, recogemos las sensaciones cuando nos ponemos a pintar. Y desde ahí realmente sabemos si nos motiva a pintar o no, pero necesitamos hacer la conducta. Pero hay personas que no hacen la conducta. Pero cuando la vida, inevitablemente, la vida nos invita a salir frecuentemente de nuestra zona de confort. Y cuando la vida nos invita, por no decir nos obliga a salir de nuestra zona de confort, normalmente la persona que no está acostumbrada a coquetear con la zona de aprendizaje se va directamente a la zona de pánico. ¿Qué pasa? Que una persona cuando sale a la zona de pánico rápidamente se repliega y vuelve a la zona de disconfort. Y así es como se fragua a una persona con indefensión, con autoestima baja pasiva, o una persona con autoestima baja agresiva. Bien, luego todo esto entra, es decir, el mismo eje central entrando por diferentes rutas. La ruta del conocimiento, cuáles son los criterios que subvencionan y financian los tipos de autoestima, que ya lo hemos visto, y luego las explicaciones teóricas acerca de qué zonas del conocimiento, de la experiencia, son las que existen para que yo pueda entrar y salir de ellas y yo elija. La zona de aprendizaje está muy bien, experimenta, descubre, asimilas conocimiento y te vas a tu zona de confort. Allí disfrutas del conocimiento adquirido, de los hábitos que tienes, fantástico. Que te pica el gusanillo, quieres salir otra vez a zona de aprendizaje. Bueno, pues ahora voy a aprender a tal. Os pongo mi ejemplo. Por ejemplo, yo el verano pasado, pues
vino así una cosa hablando con un familiar, vino a colación, pues bueno, pues estamos viendo motos de agua, tal, cosillas, pues mira qué bonito, estando en la playa vemos las motos de agua por el horizonte, allí por la playa, es muy chulo. Dice, y hablamos, bueno, ¿y por qué no alquilamos una moto de agua? Y yo, que soy muy calentura para eso, pues le digo, oye, ¿y por qué no? Eso necesitará un permiso para conducir eso, ¿no? ¿Por qué no nos sacamos el permiso? Pues acabamos a la semana siguiente, fijaros cómo va la cosa, a la semana siguiente me encontré con una licencia de navegación. Y no solamente para conducir, no solamente de capacitado cualificado o autorizado para conducir motos de agua, sino barcos de hasta 6 metros de eslora, es decir, de 6 metros de largo. Es decir, es bestial. Es decir, ¿cómo? Pero claro, pues si vas con miedo, si te presentas esas situaciones y dices, no, 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 yo es que no voy a ser capaz. A otra situación, no, 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 es que no voy a ser capaz. No, vamos a hacerla, si haciendo las cosas de forma ordenada y con una coherencia, la pregunta es, ¿por qué no? Bien, seguimos adelante y aquí un poco voy a dejar un poco de información acerca de lo que supone estar en zona de confort, ¿no? Que no nos atrevemos a explorar nuevos horizontes, en la zona de los hábitos y rutina asumidas. En la zona de confort sentimos una falsa sensación de certeza. ¿Por qué? Porque si no salimos de la zona de confort, el mundo que nos rodea lo interpretamos solamente con nuestra perspectiva. No conocemos la perspectiva de otras personas. Están instalados, la persona que está en zona de confort está instalado en ella, se desempodera, pierde empoderamiento. Es la zona de la queja, de la irresponsabilidad o de conformismo. Y es una zona de seguridad y de la monotonía. La zona de aprendizaje es la zona en la que nos sentimos incómodos e inseguros, lógicamente. ¿Por qué? Porque es algo a descubrir. En ella nos sentimos vulnerables, porque es una situación que no conocemos. Es la zona de peligro, la sorpresa y lo inesperado. Es la zona en la cual nos desarrollamos y crecemos. Recorrer esa zona ampliará nuestra zona de confort. Fijaros. Y, por otro lado, evidentemente requiere esfuerzo. Sí, que muchas veces pensamos que las cosas las visualizamos y ya están aprendidas, como si fuésemos máquinas. Eso no es así. Necesitamos, el ser humano, las características biológicas del ser humano están preparadas para exponer esas cualidades biológicas, exponerlas a una fuente de conocimiento y lo aprende. Lo expone a otra situación de conocimiento y lo aprende. Ahora, la pregunta, ¿qué elegimos aprender? Esa es otra pregunta que se queda en el aire. Bien, por otro lado, y más o menos terminando con la exposición, es importante que tengamos esta referencia de las pirámides de necesidad de Abraham Maslow, ¿vale? Tenemos abajo las necesidades y los deseos. Nos fijamos en las necesidades. Por eso insisto tanto en que antes que seres humanos complejos que piensan, somos biología. Por ejemplo, si por ejemplo, yo tuviera tos, ¿vale? O estuviera resfriado, ¿vale? Evidentemente, si voy a dar una charla, necesitaría eso, a lo mejor un sobrecito, un tratamiento, tal, para que yo pueda estar en óptimas condiciones. Pero si yo estoy malo, ¿cómo voy a dar una charla, ni una conferencia, ni voy a hablar con nadie? ¿Ok? Por eso la fisiología, la biología se impone ante cualquier actividad compleja del ser humano. Si tenemos hambre, si tenemos sed, si no dormimos, eso afecta a toda relación con el entorno, personas, situaciones y cosas. Cubrimos el hambre, la sed y dormir. Siguiente eslabón, seguridad, protección. Estoy bien, estoy seguro aquí, me gusta el contexto, me siento calmado. Siguiente, me siento autorrealizado porque hago cosas que me hacen sentir autorrealizado. La siguiente necesidad, la pertenencia y la afección. Fijaros que aquí es la diferencia en los eslabones, ¿no? Me siento autorrealizado es porque tengo un equilibrio entre la emoción y el pensamiento. Y ahora voy más allá, pertenencia y afección. Eso está vinculado a lo que representamos para los demás y lo que los demás representan para nosotros. Pero ya estamos metiendo a lo social, la parte nuestra social inevitable y que nos define como seres sociales. Y por último, ya el último eslabón es la estima, el reconocimiento, el estatus. ¿Ok? Es esa capacidad máxima, ¿no? de excelencia del ser humano.
Entonces vamos de lo físico, del bienestar físico al bienestar emocional. Bien. Por último, ya decir que, bueno, pues las emociones, nosotros vamos continuamente, el proceso de gestionar, el gran arte de gestionar las emociones, pues va siguiendo una serie de patrones o pasos, ¿no? Percibir, cómo utilizamos las emociones, cómo entendemos las emociones y cómo las gestionamos, ¿de acuerdo? Os lo dejo ahí para que os vaya sirviendo un poco de inspiración, ¿de acuerdo? Muy importante, no se controlan los pensamientos, no se controlan las emociones, ¿vale? Hay una compañera, lo ha comentado antes, gestionamos, ha dicho una palabra maravillosa que es la gestión. El control implica que nosotros agarramos las cosas con fuerza, ¿de acuerdo? Pero agarrando las cosas con fuerza, si vosotros apretáis bien los puños, hacéis daño en las manos. Y por otro lado, no podéis hacer nada, no podéis beber agua ni coger teléfono, no. Solamente estamos centrados en eso. Y no podemos estar 24 horas así. La palabra gestión es una muy buena alternativa conceptualmente porque invita a soltar, a dejar que las cosas se posicionen, a que yo ubique y acomode las cosas que me pasan durante mi vida. Y las cosas que tengo en mi vida las ubico en el sitio que yo quiero. Y me voy a hacer cosas a otro sitio. Y cuando vuelvo, esas cosas siguen estando ahí. Y vuelvo a mover si no me convence. Normalmente, si las cosas, las situaciones dependen de mí, eso sucede así. La cuestión es que cuando dependen de otras personas, pues ya el que nosotros volvamos y nos encontremos las cosas como las hemos dejado, cambia, ¿de acuerdo? Pero es importante que asumamos ese tipo de cuestiones. No controlamos, gestionamos, ¿de acuerdo? Muy importante. Por hoy esto es todo, ¿vale? Esto es lo que quería exponeros y bueno, evidentemente no sé si tendréis mucha o poca duda. Por ahora estoy a vuestra disposición para las preguntas que me queráis hacer.